Creo que todos los que conocemos a Jesús hemos descubierto, encontrado el tremendo valor que hay en la Biblia, ¿no? En leer la palabra de Dios. Si alguno todavía quizás ya conociste a Jesús y todavía no entraste en esta onda de leer tu Biblia y conocer a Dios en la Biblia, es necesario que lo podamos hacer. Si no, vamos a quedarnos con un Dios de redes sociales, de lo que dice la gente, de lo que escuchamos por ahí, de lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, no sé, pero seguramente no va a ser la imagen real de nuestro verdadero Dios. A Dios se lo conoce en su presencia, en la presencia de Dios, cuando estamos orando, sea en casa, sea en el culto, sea con hermanos, con quien sea, y a través de su palabra. Ahí es donde conocemos quién es Dios, cómo es Él. Y Él nos dejó su preciosa palabra para guiarnos en nuestro camino. Yo creo que muchos han encontrado a través de versículos de la Biblia, en momentos difíciles encontraron consuelo, encontraron orientación, encontraron paz en el momento que necesitaban, encontraron muestras de la fidelidad de Dios para sus vidas, ¿sí? Hemos ido a través de nuestra vida de fe, topándonos con circunstancias y siempre nos fueron llevando a la palabra de Dios, donde Dios nos hablaba de manera directa, ¿sí? Si alguno todavía no conoce a Jesús y no entiende el valor de esto, hay un Dios que nos está buscando desde hace muchísimo tiempo, un Dios que nos llama, un Dios que quizás en algún momento de la vida nos salió al cruce y nos cortó algún camino, como para que nos demos cuenta que Él está y que nos ama, que nos busca, que nos espera, que tiene mucha paciencia, ¿sí? Pero tenemos una sola vida acá en la tierra y tenemos que aprovecharla bien, y si no la aprovechamos para conocer, encontrarnos primero y después conocer a nuestro Dios, el tiempo se pasa. En el Salmo 119, no lo vamos a buscar ahora, pero en el Salmo 119, que sabían que es el más largo de toda la Biblia, ¿no? Tiene varias páginas, el capítulo más largo de toda la Biblia, y gira todo alrededor de la importancia de la palabra de Dios y sus enseñanzas. En el Salmo 119 hay un versículo que es muy famoso que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sería sonso si no lo vivimos de esa manera, como una guía real. Sin embargo, muchas veces caemos un poco seducidos por la idiosincrasia, por nuestra sociedad, la manera en que se viven las cosas. Hoy flotan frases lindas por todos lados y a veces pareciera como que la Biblia también es una serie de frases lindas. Una serie de buenos consejos, buenas ideas, como a veces te puede dar un buen psicólogo o en un grupo de autoayuda. Hay tantos lugares donde podemos encontrar frases lindas. Hay escritores que escriben cosas muy lindas, algunas de ellas también muy prácticas. Y a veces pareciera como que la Biblia es una más de esas voces que nos dicen cosas lindas. Y la Biblia es mucho más que eso. Y Jesús tomó mucho tiempo y buscó la vuelta para guiarnos, para guiar a los que estuvieron ahí con Él, y a través de lo que quedó escrito de la historia de Jesús, guiarnos a todos nosotros, los que íbamos a venir a conocerlo miles de años después, enseñarnos cómo va la cosa, cómo funciona esto de este reino, un reino tan real como los reinos visibles en la tierra, pero eterno, y que no tiene una capital, un palacio, una casa de gobierno. Todo eso está en algún otro lado, pero no lo vamos a encontrar acá. Sin embargo, es posiblemente el reino más grande que existe en el mundo, porque hay personas que son parte de este reino por todo el mundo, en todos lados, hasta en los lugares donde está recontra prohibido ser cristiano. Bueno, ahí también hay hijos de Dios y pertenecientes a este reino. La Biblia nos enseña cómo se vive, cómo se piensa en este reino. Y a veces somos medio vagonetas para ir incorporando esas cosas. Jesús trató y se esforzó mucho por transmitir de la manera más comprensible que se pudiera en qué consistía este reino. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Yo lo voy a leer en la NBI, la Nueva Versión Internacional. Leanlo donde quieran. No sé si Ale puede poner los versículos, vos lo pones, ¿sí? Si para alguno leerlo en otra versión simultáneamente resulta medio
confuso, entonces después lo lee tranquilo en su casa, en la versión que tiene, y ahora puede seguirlo en la pantalla. El capítulo 12 de Juan, perdón, Lucas, me equivoqué, perdón. Lucas, gracias. En el capítulo 12 de Lucas Jesús enseña muchas cosas ahí, ¿no? Nosotros vamos a ir a la última parte, el último apartado del capítulo, pero antes de eso hay tres bloques de enseñanza. Vamos a leer un pedacito solamente de esto. En el primer bloque de enseñanza Jesús enseña y anima a los que lo están escuchando a no tener miedo a las persecuciones que van a venir. No tener miedo, me dejó picando eso, el miedo, porque lo siguiente que viene también es otro miedo. Ayer justo estábamos con Maxi en nuestro discipulado hablando de los miedos y me llamó la atención que justo esta predicación también de costadito, pero tocaba este tema de los miedos, ¿no? El miedo al rechazo de la sociedad, el miedo al rechazo de las personas cercanas por nuestra fe, los ataques que podamos sufrir de diversas maneras por ser seguidores de Jesús, por habernos decidido a vivir una vida distinta a lo que la sociedad impone, porque es una imposición también, o sea, la sociedad hace mucha bandera de libertad, puedes escoger la sexualidad que te guste, puedes escoger tantas ideas locas que te gusten, pero cuando te pones en la línea de ser cristiano, sos fóbico de un montón de cosas, sos un enemigo público. Entonces, bueno, Jesús nos alertó de esto a través de este primer bloque que es del versículo 1 hasta el versículo 12. Después en el versículo 13 al 21 hay una parábola cortita de Jesús cuenta acerca de una persona que basó toda su seguridad en lo económico, en tener posesiones. Da una sensación a veces, digamos, no sé si cuántos tienen la posibilidad de disfrutar de esta pseudo seguridad, pero si tenés una buena cuenta bancaria, si tenés una casa o dos o tres mejor, si tenés varios autos, de rompe uno no importa porque tenés más, si tenés un buen seguro de vida, la casa la tenés asegurada, tenés seguro de, qué sé yo, todo lo que se te ocurra, una buena obra social o una prepaga, la más top que se te ocurra también, pareciera como que estás todo blindado, ¿no? Ahora sí, estoy súper seguro que venga lo que quiera venir y resulta que a veces vienen cosas que pasan por alto todo eso y es como si no tuvieras absolutamente nada. Entonces Jesús ahí anima a que no pongamos nuestra confianza en las cosas terrenales. Y la siguiente parte, del versículo 22 hasta el 34, ahí profundiza más esta idea y dice cosas como esto. Fíjense, en el versículo 29, perdón, vamos a leer ahora del 29 al 34. Dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse, dice mi versión, dejen de atormentarse, no sufran tanto, bajen un cambio, relájense un poco. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre, tu Padre, mi Padre, sabe que las necesitamos. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Es muy famoso el versículo en Mateo 6:33, que también dice palabras más, palabras menos, dice exactamente lo mismo, ¿no? Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Esto no es una invitación a la vagancia, me relajo, miro la tele, total, de algún lado me va a llover las cosas. No es una invitación a esto. Dios nos invita siempre, nos empuja a ser diligentes con nuestro trabajo, a ser buenos en lo que hacemos, porque es un testimonio también, pero no dependemos, nuestra vida no depende solamente de eso, porque podemos estar en un momento sin trabajo y Dios va a mostrar su fidelidad y nos va a sostener. Quizá no nos van a sobrar las cosas, pero vamos a tener lo necesario. Y después siguen diciendo, miren lo que dice a partir del versículo 32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. O sea, no está hablando de darnos una amiguita, una monedita, darles el reino, dice. Y fíjense ahora qué radical que se pone el asunto. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanselas de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo
donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Tranquilos, no es que le estamos diciendo ahora, bueno, hermanos, todos a la inmobiliaria, vender todo lo que tengan. Jesús también dijo otras cosas. ¿Se acuerdan que dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo? Y no andamos todos tuertos, por más que nuestros ojos han sido fuente de tropiezo más de una vez. ¿Qué quiere decir esto? A grandes males, grandes remedios. Sé firme. Si decidiste un cambio, decidilo y llévalo adelante. O sea, no dejes que las cosas te sean un tropiezo para ese cambio que vos dijiste que ibas a tener en Dios. Este cambio que vos empezaste en tu vida, llévalo hasta el fondo. Sé completo, íntegro en esto. Eso es lo que Dios nos anima, ¿no? Que no te tiemble el pulso cuando tengas que hacer algo importante por Dios, por tu decisión de seguir a Jesús, porque Dios te va a respaldar. Tu vida no depende de esas cosas. Tu vida no depende de esas cosas. Cuando vamos entendiendo esta verdad, la verdad que nuestra vida también puede como calmarse un poquito, porque las cosas pueden en un momento abundar más, en otro momento estar un poquito más justitas, pero dependemos de un Dios que conoce nuestras necesidades, y esto se refiere a lo espiritual, a lo material, pero en realidad Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades afectivas, Dios conoce todo lo que necesitamos. Y así como lo es fiel con lo material, también lo va a hacer en todo lo demás. Así que, sea cual fuera tu necesidad, anímate a ponerla en las manos de Dios porque Él es el que te cuida. Entonces, en todas estas partes que no leímos todo, leímos solamente un pedacito, Jesús dice, no se preocupen tanto por todo esto. Recién al final dice, más bien, ocúpense de esto otro. Y cambia el foco totalmente. Y sin embargo, nosotros como hijos de Dios del siglo XXI, acá en Trevelin, los que estamos en Trevelin, no sé de dónde sos, de Pico Truncado, bueno, ella en otra parte, esto es La Pampa, ¿no? O Buenos Aires. Pico Truncado, General Pico, me fui para otro lado. Santa Cruz, bueno, en Santa Cruz también debe pasar esto, que los hijos de Dios en todas partes, vamos a la iglesia quizá con más frecuencia, menos frecuencia, cada uno tiene sus rutinas, oran en su casa, más, menos, leen la Biblia, más, menos, qué sé yo, cada uno tiene su vida con esto, pero al fin y al cabo muchas veces vivimos más o menos parecido a todos los demás, con más o menos las mismas preocupaciones que todos los demás. He visto en el tiempo de la pandemia del COVID, gente muy asustada por la posibilidad de enfermarse, y en ese momento se hablaba de la posibilidad muy franca de hasta morirse, ¿no? Por una enfermedad que te podía arrebatar la vida en cualquier momento. Escuchábamos todo el tiempo, tal persona, viste que esto es peor y se murió. Entonces vos decías, caramba, yo que encima tengo un poquito de asma, soy el que sigue en la lista. Entonces, muchos cristianos muy atemorizados. Y a mí me daba mucha pena, porque yo decía, no son conscientes, no están viviendo conscientes de que nuestra vida, nosotros nos tenemos que cuidar y nos poníamos la mascarilla y toda esa cuestión y las manos y todas las rutinas que se nos enseñaron, ¿no? Pero nuestra vida en el fondo no dependía de eso. Como decía una frase que leí por ahí, soy inmortal hasta que Dios decida llevarme. Entonces, si soy inmortal, puedo caminar tranquilo porque soy inmortal hasta que Dios diga, vamos para arriba, y ahí ya, bueno, se terminó la inmortalidad. Pero me daba mucha pena ver como muchos hijos de Dios llenos de temor, muy asustados. Querían dar una muestra hacia afuera como que tiene una vida de fe, pero en el fondo estaban asustadísimos. ¿Y si me muero? ¿Y si me muero qué? Si algún día me voy a morir igual. Va a ser porque me cae un ladrillo en la cabeza por una enfermedad corta, larga, no sé, algo va a pasar, pero igual me voy a morir. Pero mi vida va a dar gloria a Dios mientras tanto, y aún mi muerte que pueda dar gloria a Dios. Anteayer estuve charlando con un cliente, pero es un hermano en Cristo también, que me contaba de su suegra, muy viejita, 99 años, le faltaron días para llegar a los 100 cuando falleció, y hasta el último momento estuvo cantando, y la mujer que la cuidaba se dio cuenta de que había partido, que había fallecido porque dejó de cantar. Qué bárbaro cuando hasta en nuestra muerte podemos dar testimonio de una vida cambiada, ¿no? Entonces, para eso estamos diseñados, para vivir vidas totalmente distintas del resto. Ahora vamos a leer a partir del versículo 35 porque la cosa se pone un poco más fuerte, hermanos.
Así que ajustense el cinturón, que ahí vamos. A partir del versículo 35, Jesús da 3 como figuras, parábolas le llama la Biblia, son como ejemplos para entender un concepto que es invisible. Jesús le ponía caras, personas, un escenario para que se pueda entender un poco más, pero en el fondo quería enseñar un concepto, ¿no? En el versículo 35 al 38 dice: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Y fíjense el giro que pega acá. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme, guarda que esto lo dice Jesús, ¿eh? Esto no lo dijo algún otro maestrito, lo dijo Jesús. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Fíjense ustedes que si Jesús estaba contando este cuentito, quería reflejar un concepto, las figuras que elige para su cuentito no son casuales, ¿sí? No es un calco de la realidad, porque es solo un ejemplo, pero el concepto está bastante claro. Jesús elige para nosotros el formato de los siervos. Está hablando de eso, porque no le está hablando al patrón de la casa, le está hablando a los siervos, ¿sí? Entonces, habla de estar con la ropa ajustada. En ese tiempo nos usaban la ropa que usamos nosotros, usaban muchas cosas tipo túnicas, así. Entonces uno no podía salir a la calle con la ropa toda floja, no se habían inventado los elásticos todavía, así que si querías que no se te caigan los lienzos, tenías que ajustarte bien el cinturón, ¿no? Para no andar pasando vergüenza. Entonces, si vos ibas a hacer algo, no podías estar con la ropa toda floja, tenías que atarte bien, ceñirte, dice la palabra, ajustarte la ropa para poder hacer lo que tenías que hacer sin temor a quedar expuesto. Entonces, el sirviente, el siervo de un señor, si quería estar listo para la acción, no se podía aflojar mucho la ropa, porque después no era tan rápido. Hoy con el cinturón, así, todo queda ajustadito, pero en ese tiempo no era tan fácil. Entonces, si el siervo quería estar listo, tenía que estar listo y con la ropa ajustada. Una disposición, esto habla de una disposición a la acción, estar preparados para actuar, no estar, bueno, si vos cualquier cosa avísame, dale, venite que te necesitamos, ay sí, ya voy, y empezás a buscar a ver dónde dejaste las hojotas. No, listos, preparados, y con la luz encendida. No nos olvidemos el versículo que habíamos citado al principio: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la Biblia habla de luz, habla de la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, con la luz encendida, con la revelación de Dios encendida, sabiendo dónde nos movemos, sabiendo en qué ámbito caminamos, sabiendo qué es lo que Dios espera, sabiendo dónde pisar y dónde no, dónde meternos y dónde no, qué hacer y qué no. Eso es andar con la luz encendida. El que anda con la luz apagada, prepárese porque se va a romper todos los dedos, va a sufrir, ¿no es cierto? Porque nos chocamos con cosas. Dios no quiere que nos movamos así, Dios es un Dios de luz. Entonces, por eso hace esta aclaración, ¿no? Con la ropa bien ajustada y la luz encendida, no como personas que no saben a dónde van, no importa si van o no van, cuándo van, no, listos para la acción. Esa es la imagen de siervos que Dios quiere para nosotros. Y habla de que son dichosos. A ver dónde le dice. El 38 dice: sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue cuando nadie lo espera, o de madrugada. Y acá viene el segundo ejemplito, que es muy cortito, dice: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto está hablando de la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a pasar, la estamos esperando y vivimos esperándola. Pero, ¿cómo es nuestra espera de esa segunda venida? ¿Creemos que va a llegar o pensamos que es un cuento para los nenes?
un cuentito, ¿viste? Algún día va a venir un Señor. ¿Cómo lo vivimos? ¿Es real esto o no es real? ¿Lo creemos o no lo creemos? Por eso me importa esto que hablamos en un principio, que yo les mencioné, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios pretende enseñarnos cómo vivir. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, mirá, es por acá, ¿vamos por ahí? ¿O lo tomamos como que, bueno, es una opción? Sí, sí, capaz que me gusta, capaz que no, veré qué hago el mes que viene, el año que viene, el siglo que viene, no sé cómo te toque. Entonces, a veces postergamos mucho lo que Dios dice es por acá, lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos. A veces, quizá nunca lo hagamos. Entonces, la palabra de Dios pretende esto, guiarnos. Jesús quiso esto, mostrarles, gente, es por acá. ¿Saben qué? El Señor de la obra, de la casa, va a llegar. ¿Están preparados? ¿Están viviendo con la ropa ajustada y la luz encendida? ¿O se relajaron y ya, qué sé yo, no sé, ya tardó mucho, me cansé de esperar. Yo me voy a ver la tele y chau, ahí terminó nuestra espera. ¿No? A veces nos ponemos en esta actitud. Y por último, hay una tercera figura, empieza en el versículo 42. Bueno, en el versículo 41 los discípulos, Pedro le dice, Señor, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? ¿Para los que te siguen o para todos? ¿No? Entonces Jesús le respondió con otro de esos cuentitos que él contaba y cada uno que se ubique en el lugar que le sirva en este cuentito. Si se entiende el concepto, cada uno va a saber dónde ubicarse. Entonces dice, respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado a los siervos, de los siervos, para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Paramos ahí un cachito. Acá la figura que Jesús elige es la de un siervo, entre otros siervos. Este siervo tiene responsabilidad sobre los otros siervos. Tiene la responsabilidad de cuidar a los otros siervos. Y acá tenemos que, esto tiene más de un nivel de lectura. Por eso cada uno puede leerlo en su nivel y está bien que sea así. Por un lado, esto pareciera estar dirigido a personas que están a cargo de otras personas, o sea, toda persona que en el reino de Dios tiene un ministerio, un servicio sobre otras personas. Háblense de pastores, líderes de jóvenes, líderes de escuelita bíblica, líderes de adolescentes, reuniones de mujeres, grupos de hombres, no sé, lo que sea, grupos de discipulado, qué sé yo, todos los que tienen a cargo alimentar y cuidar a los otros siervos. Eso sería un nivel de lectura. El otro nivel de lectura en realidad nos involucra a todos, necesariamente nos involucra a todos. Ninguno de nosotros puede zafar de este rol, porque a todos Dios nos dejó funciones. Quizá vos todavía no encontraste tu lugar de servicio en el reino de Dios, quizás sos muy nuevito, o quizás hace muchos años que estás, pero todavía no le encontraste la vuelta, pero en realidad tenemos tantas posibilidades de servir a Dios, es tan diverso, que nadie puede decir, yo no encontré todavía ningún lugar, no sé qué hacer. Voy a ir a como dos esferas, solo para aclarar esto. Por un lado, nuestro servicio a Dios, directo. El servicio a Dios más directo que podemos hacer, que es directo, 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 que no tiene ningún intermediario, es el servicio de la adoración. Nuestro culto, nuestras muestras de respeto y de amor a Dios, lo que hacemos acá cuando venimos y nos juntamos, o cuando estás en tu casa y pones música y te pones a cantar, y no solo canturreas la canción, sino que realmente te enganchás con la canción y empezás a hacerla tuya, y ya podrían apagar la música y vos seguís cantando igual. Esos momentos cuando vos te pones a orar y le decís a Dios, Dios, te amo, te necesito. Eso es directo. Ahí no estás beneficiando de otra manera a nadie. Es tu relación con Dios directamente. Entonces, haciendo eso, ya estás en un grado de servicio y de entrega a Dios. Después también podemos servir a Dios sirviendo a las personas. Todos los actos de servicio que hacemos dentro de la iglesia o afuera de la iglesia son, según lo que nos enseña la palabra de Dios, no lo tenemos que hacer por las personas, en principio, sino para Dios. Todo lo que hacemos, dice
todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacelo como para el Señor. Eso nos pone como un estándar. O sea, no lo puedes hacer a la Bartola, así nomás, como lo primero que se te ocurre. Hoy ando medio vago, así que lo hago así nomás. No, como para el Señor. Y esto es lo que hacemos cuando venimos, cuando nos toca limpiar el salón, cuando nos toca preparar una palabra para compartir con otros grupos, cuando nos toca ir a bendecir a alguien en su casa, cuando nos toca juntar una ofrenda para ayudar a una persona necesitada. Esto lo hacemos cuando nos toca cortar el pasto, cuidar la canchita del fondo que todavía está buscando quienes se anoten. Esto nos toca cada vez que hacemos algo en el ámbito del reino de Dios y por Dios, por más que estemos beneficiando a personas. Cuando vos sentís que hay una persona que está en necesidad y querés hacerle sentir que Dios no se olvidó de esa persona, entonces le comprás un regalito, te acordás de su cumpleaños y le llevas algo. Todas esas cosas que hacemos porque queremos bendecir a esa persona, esos son servicios a Dios también. Y eso está totalmente abierto, hermano. Acá no tenés que pedir permiso para esas cosas. Cada uno tiene la posibilidad de hacer eso de manera directa. Cada vez que se invita, miren, tenemos que hacer X cosas. A veces son cosas que parecen muy espirituales, vamos a orar, vamos a interceder. Y a veces son cosas muy prácticas. Miren, tenemos que arreglar el techo que se está goteando, no sé. Son cosas muy prácticas, pero las hacemos para Dios. No las hacemos solo ahí porque es un garrón que se arruina el techo. No, lo hacemos porque este lugar es el lugar donde muchos se encontraron con Dios y queremos que muchos más se encuentren con Dios. Entonces vamos a cuidarlo y vamos a respetarlo, porque acá se manifiesta muchas veces la presencia de Dios. Entonces eso lo vuelve importante. No es porque es una joya arquitectónica, porque está reconocido por la UNESCO. No, es porque Dios quiso moverse entre nosotros en este lugar y este lugar sirve para reuniones, para actividades, entonces lo tenemos que cuidar. Lo hacemos para Dios. Esto es un servicio también. Y después hay otro servicio que es súper amplio, que es el de hablarle a los demás acerca de Jesús. Del Jesús que conocimos, del Jesús que nos salvó a nosotros, del Jesús que nos perdonó todo, que nos abrió la puerta para poder estar en la presencia del Padre. El Jesús que nos dio la posibilidad de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esa es otra esfera más, otra área más donde podemos ser de bendición y servir. Y no necesitamos ninguna carta de recomendación para poder hacer esto. Vos te encontrás con alguien que está angustiado y en lugar de solamente decirle, sí, tenés razón, ¿cómo no estar así? Yo también estoy así igual que vos y la verdad que... No, podemos decirle, mira, tenemos un Dios poderoso. Yo tengo un Dios poderoso y quiero que lo conozcas. Porque Él puede cambiar tu vida, puede cambiar tu realidad. Él puede sanarte, Él puede hacer lo que vos necesitas en este momento, pero acercate a este Dios que te ama y te está buscando. Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con ese mandato tan potente que dejó Jesús ahí escrito en Mateo 28, que dijo, vayan, hagan discípulos, enséñenle, transmítanle todo lo que yo les enseñé a ustedes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, háganlos parte del reino. Estamos haciendo eso cada vez que compartimos nuestra fe con otra persona. Así que ya ninguno puede decir que no tiene una encomienda de parte de Dios. Todos somos mayordomos. El mayordomo de esta figura tiene, no sé si, acá yo no tengo mayordomo en mi casa, la verdad que no me da, pero hay gente de mucha plata que capaz que tiene mayordomos y los hemos visto en películas y cosas así, ¿no es cierto? El mayordomo no anda pidiendo permiso para tomarse una copa de vino. El mayordomo se mueve con mucha libertad en la casa donde está. Sabe que su atribución le permite comer algo, le permite sentarse a tomar un mate afuera, tranquilo en un momento, pero es consciente de que todo eso que tiene no es propio. Lo hace con libertad, pero todo eso que tiene no es propio. Entonces el mayordomo de esta historia tenía la función de cuidar a los otros siervos. ¿Para qué? Para que los siervos hagan lo que tienen que hacer. Quizá en algún momento tenía que dar alguna indicación. Miren, saben que hoy vamos a priorizar esta tarea antes que esta otra. Y todos los otros hacían lo que él decía, ¿no? Pero lo hace consciente de que él está hablando en lugar del patrón. No es él por sí mismo, no son siervos suyos. Entonces lo tiene que hacer con respeto, lo tiene que hacer con amor, lo tiene que hacer con diligencia, porque le han depositado un grado de confianza. Dios depositó en vos, en mí, un grado de confianza. Por eso dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco lo voy a poner sobre más.
Dios pone su confianza en nosotros. A veces nos pone en las manos una cosa chiquitita. Bueno, esa cosa chiquitita es la primera de una serie de cosas que Dios quiere poner en tus manos. ¿Qué haces con esa cosa chiquitita que Dios pone en tus manos? Cual sea. Ya estuvimos viendo que hay un montón de cosas posibles. Asignale la que quieras. Pero Dios pone en tus manos una cosa chiquitita. ¿La cuidás? ¿La haces crecer? ¿La trabajás? ¿La llevás hasta lo máximo que puede dar eso? Dios te dijo, orá. ¿Estás orando? Dios te dijo, buscame. ¿Estás buscando? Dios te dijo, compartí tu fe con otros. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo? O sea, si Dios nos asignó algo, ¿lo estamos haciendo? Si no estamos haciendo eso, por ahí el patrón diga, y mirá, yo quisiera darte más función, pero, viste, no, esto no está andando, no camina, yo ya te dije algo y no lo estás cuidando, ¿no? Y dice en el versículo, dice el versículo 44, les aseguro, perdón, el 43, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. O sea, va a crecer la confianza. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado bajo patrón. Todos los que hemos trabajado bajo patrón sabemos que se vive distinto el trabajo si nuestros jefes están conformes con nuestra tarea que si nuestros jefes no confían nada en nosotros. Cuando no confían nada, casi te dicen, mira, ¿sabes qué? Quédate en un rincón ahí, no estorbes, ¿sí? Y cuando nuestros jefes confían en nosotros, qué lindo que es sentir, mirá, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer esto. Yo te puedo pedir que te ocupes de esto, de lo otro. Y uno se siente como importante, ¿no? Es lindo cuando nuestro jefe confía en nosotros, cuando Dios confía en nosotros y pone cosas en nuestras manos y quiere confiarnos más. Qué lindo que es cuando nos encuentra ahí, en la acción, haciendo eso que Él nos dio, que nos puso en las manos, ¿no? Entonces el premio no menciona acá, mirá, como premio te vamos a dar un 0 kilómetro. No, el premio va a ser que te dan más trabajo. El premio va a ser que te da una responsabilidad un poquito más grande. Pero atrás de esa responsabilidad está esa decisión del patrón, de nuestro Señor, que dice, ¿sabes qué? Me encanta cómo haces las cosas. Quiero darte más, porque veo que estás entendiendo el concepto. ¿Sí? No quiero olvidar de nada. Fíjense, no pierdan el pasaje ese, pero en Marcos 9:35, Mateo Marcos, está un libro justo antes, Marcos 9:35, ¿es correcto? Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ah, caramba. No era cuestión de currículum, no era cuestión de decir que tengo un máster en recursos humanos. No, en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios el crecimiento en el ministerio, la responsabilidad, se da por ser el siervo. ¿Y qué significa ser el siervo de todos y ser el último de todos? El que no anda mezquinando su esfuerzo y su tiempo para bendecir a los demás. El que está pensando qué más puede hacer por otros. El que está pendiente, a ver, mirá, esta persona necesita algo, yo le puedo ayudar. El que está pendiente, mirá, está pasando un momento difícil, ¿qué puedo hacer yo para ser de bendición en este momento que necesita seguramente ayuda? Ahí está la clave del crecimiento. No está ni por imponerse, ni por tener ideas geniales, nada de eso, ¿sí? Entonces volvemos ahora sí a Lucas 12. El crecimiento en ese ministerio, ¿sí? Según cómo nos disponemos a servir. Pero después de esto da el lado oscuro. El lado oscuro dice en el versículo 45, pero ¿qué tal si este siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los incrédulos. Esto no se malentienda,
esta misma palabra que usan para incrédulos, acá habla de los que no son dignos de confianza. Son palabras que en el idioma original están un poco mezcladas. La cuestión es que, ¿qué le pasó al mayordomo este? El mayordomo este de golpe se olvidó que él no era el patrón. Pensó que los siervos esos que le hacían caso y que se sentaban a la mesa con lo que él preparaba para ellos, eran de él. Entonces podía hacer lo que quería. Y muchas veces nos sentimos con la atribución de maltratar a nuestros consiervos, de maltratar a nuestros hermanos, de hablar mal de nuestros hermanos, de enojarnos y tratarlos duramente, porque nos olvidamos que no somos nosotros los que los trajimos. Si alguien está ahí en la silla, es porque lo trajo el Señor, más allá de que quizá el Señor te haya usado a vos para invitar a esa persona, pero esa persona se quedó en el reino de Dios porque Dios tocó su corazón y es un hijo de Dios y es un siervo de Dios. Entonces, ninguno de nosotros tiene derecho a tratar con dureza a otro hermano, porque son hijos de nuestro Padre. Que nuestro Padre se arregle con esa persona en todo caso. Obvio que si hay alguna situación que hay que resolver, hay que buscar la mejor manera de resolverlo. No estoy hablando de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y nadie le puede decir nada, no, hay que buscar la manera y la Biblia nos enseña cómo resolver cuestiones. Pero ninguno nos sintamos en la atribución de tratar mal a otro, porque no son siervos míos. Por más que me estén sirviendo en algo, por más que me estén escuchando en algo, estén haciendo algo, alguna indicación que el Señor da a través mío, no son míos, son del Señor. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Y después el mayordomo este que empezó a chuparse toda la bodega del patrón y a comerse todo lo que encontraba en la heladera. ¿Por qué? Otra vez se olvidó que esas cosas no eran suyas. A veces Dios nos da bendiciones, Dios te da una casa, Dios te da un trabajo, Dios te da una familia, Dios te da lo que te dé, Dios te da tu salud, tu fuerza, tu inteligencia, tu título, qué sé yo, lo que sea que Dios te da, y tenemos el riesgo de pensar que es mío eso. Y estamos todos bajo una asignación. Dios nos da cosas, Dios nos bendice, pero esas cosas son de Él. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestras capacidades diversas son de Él. Y para usarlas para Él también. No nos confundamos pensando que es nuestro y como es mío, yo hago lo que quiero con lo mío, ¿sí? Mi cuerpo, ¿quién era que hablaba el otro día de eso? Marlene, que habló de esto, ¿no? De este concepto tan de moda ahora, mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué es mío? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? ¿No? Entonces, que Dios nos pueda encontrar fieles en administrar eso que Él nos da. Aún nuestros hijos no son intrínsecamente nuestros, ¿sí? Son bendición de Dios, son algo que Dios nos da para los que hemos tenido hijos, ¿no? Son algo de Dios, tengo que cuidarlos porque son de Él. Tengo que cuidarlos más que si fueran míos, son de Él. Y tengo que enseñarlos bien, y no bajo mis criterios solamente, sino los de Él, porque son de Él. Qué cambio en el paradigma, en la forma de pensar todas las cosas esto, ¿no? Jesús tomó mucho tiempo para enseñarlo. El Señor vuelve, va a volver. Pero no es que el examen de lo que hicimos va a ser solamente ahí. Ahí va a haber un gran examen, ¿no? Hay un juicio final que cuenta el libro de Apocalipsis. Eso va a ser heavy. Pero más allá de eso, cada día estamos frente a nuestro Dios. Si Él nos está viendo todos los días, ¿cuándo es el día de rendir cuentas? ¿Cuándo es el día de decirle, Señor, ves que estoy viviendo para vos? ¿Cuando lleguemos al cielo? Ese va a ser un momento. Y ahí se van a poner todas las cartas sobre la mesa. Pero ahora, cada día, tenemos la posibilidad de vivirlo bien para Él. En 2 Corintios 5:15, y acá termino ya con este pasaje, 2 Corintios 5:15, para los que no vienen mucho los jueves, estamos haciendo un estudio bíblico de 1 Corintios. Ahora vamos a leer algo en 2 Corintios, así que si pueden aprovechenlo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, o antes podemos leerlo, el versículo 14 y 15, dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron.
Y Él murió por todos, y escuchen esto bien, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está? El amor de Cristo nos obliga, nos empuja, nos pone en un brete. Dios te amó tanto, ¿qué vas a hacer vos ahora? ¿Te vas a mostrar egoísta y sin dar amor a los demás? ¿Con todo el amor que vos recibiste de parte de Dios? ¿Qué vas a hacer con tu amor? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿No? No, nos mete en un brete, por eso dice nos obliga, nos empuja, nos exhorta. La muerte de Jesús que hizo por vos y por mí, y no solo la muerte en la cruz, sino toda la serie de renuncias. Ustedes piensen en Jesús, estaba vivo en el cielo, y Él dejó su trono para venir a la tierra para rescatarte a vos y a mí, ¿no? Toda esa serie de renuncias que Él hizo por vos nos empuja, nos obliga, nos compromete a vivir una vida diferente también. Porque Él murió en la cruz. Y todos los que fueron bautizados ya saben que el bautismo tiene que ver con la muerte y resurrección, ¿no? Todos los que fueron bautizados ya entendieron seguramente este concepto. Es muerte, muerte a lo viejo, resurrección a lo nuevo. Entonces, vivimos una vida en términos nuevos, en los términos de Jesús y como Jesús lo vivió. Cada vez que Jesús encuentra un hijo suyo que decide vivir su vida para bendecir a los demás, para gastar su recurso en bien del otro, Jesús dice, wow, este sí que entendió la onda, este pescó la onda de veras, este está haciendo lo que yo hice. ¿Querés ser vos el próximo que se anota para vivir una vida así? ¿O vas a seguir viviendo una vida dándote tus gustos, como todo el mundo que busca, a ver, ¿para qué me alcanza el sueldo? ¿Me alcanza para ir hasta Esquel de vacaciones, hasta Trelew, hasta Nueva York, hasta Rusia? ¿Hasta dónde te alcanza el sueldo? Solamente pensando en yo, disfrutar yo, comprarme eso que me gusta, yo, y tragando y tragando. Entonces, esto es un desafío porque implica un cambio de criterio general para toda la vida. Y estamos siguiendo a Jesús al adoptar, al decidir